nuevamente por acá. Vamos a ver qué es un profeta. Nuestra clase número 12 sobre lo que es dones del Espíritu. ¿Qué es un profeta? Era el ente encargado de recibir un mensaje de Dios y era responsable de transmitirlo a su destinatario. Los profetas en el Antiguo Testamento no solo llevaron la palabra de Dios, sino que eran consultados, escuche esto, teniendo credibilidad y responsabilidad de parte de Dios en sus revelaciones. Por esta causa eran llamados videntes. Estos profetas eran consultados por dos causas. La primera, por ser personas en quien reposaba el Espíritu Santo en forma temporal, hablando del Antiguo Testamento. Y la segunda causa, por no estar la palabra, el canon de Dios, escrita como guía y dirección como la tenemos en estos tiempos. Por esa razón, por estas dos causas, en el Antiguo Testamento los profetas eran consultados. Pero ahora, en este tiempo, estas dos causas no son causas para ir a consultar a un profeta. ¿Ve la gran diferencia del profeta en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo? Ok, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizás mi padre, abandonando la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos hará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?, pregunta Saúl. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. En el caso de la ofrenda, quiero hacer algo acá, quiero aclarar algo, ¿sí? Los que dijeron que no tenían nada que llevarle al profeta fueron ellos, los que iban a consultar. No es que hay una regla que cuando usted iba al profeta tenía que llevarle algo porque era un mandato del profeta ni de Dios. No, estamos hablando de dos personas, dos individuos que decidieron ir a buscar un favor o el favor de Dios en manos del profeta, y ellos determinaron, escúcheme esto, en su generosidad, no aparecerse en la casa del profeta sin llevar nada. Es algo parecido a que en estos tiempos hay personas que determinan visitar a otro, o pasa mucho en los pueblos. Cuando uno va de un pueblo a otro, cuando uno va de la ciudad, siempre se lleva algo, una bolsa de Catalina, una bolsa de pan, algo siempre se lleva, por la generosidad natural que hay en los individuos. Pero no es que había un mandamiento que para presentarte al profeta tenías que llevarle algo como tal. No, estamos hablando de la generosidad, la espontaneidad de estos dos individuos. Eso está en 1 de Samuel 9, 5 al 10, lo que acabamos de leer. En estos tiempos, las funciones de un profeta han cambiado. Ellos no deben ser consultados para conocer el futuro, ya que el hacerlo sería ignorar por completo la guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros. El profeta de estos tiempos puede exhortarnos, enseñarnos, instruirnos
con una palabra que viene de parte de Dios por el Espíritu, pero ellos siempre vendrán a nosotros, nunca nosotros iremos a ellos. Es decir, los profetas en este tiempo no es para que usted vaya al profeta para que le dé la palabra. El profeta en este tiempo, él tiene que venir a usted para hacer la corrección, para traer la orientación, para traer la administración. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Aparte del Espíritu Santo, usted tiene la palabra escrita, que a través de la palabra escrita, si usted la estudia, si usted la escudriña, también puede ser direccionada, porque esa palabra escrita es el pensamiento de Dios por el Espíritu dado a los hombres y escrito y enseñado para estos tiempos. Ahora, entonces en estos tiempos, ellos son los que tienen que venir a nosotros, no nosotros a ellos. Al otro día, saliendo Pedro y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los y lo entregarán en manos de los gentiles. Eso está en Hechos 21, 8 y 11. Acuérdense que estaban en la casa de ¿quién? De uno llamado Felipe. El profeta llegó donde ellos estaban. Ninguno de ellos fue a consultar al profeta. El profeta trajo la palabra de exhortación y de orientación. Diferencia del profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta en parte era encargado de recibir y traer la palabra profética de Dios por el Espíritu para establecer doctrina. No había un canon, es decir, una Biblia, un Nuevo Testamento, unos libros escritos, establecidos. Por lo tanto, Dios usó a los profetas para traer y plasmar sus mandamientos y demandas y darle inicio a lo que pasaría a ser la ordenanza de un pueblo que estaba sin dirección. Entre estos profetas fue conocido Moisés, quien recibió de parte de Dios los mandamientos, leyes, ordenanzas para la nación de Israel. Éxodo 21 al 17, Deuteronomio 5, 1 al 21 y número 12, 1 al 8. Otros fueron usados por Dios para traer y hacer volver a un pueblo que estaba disperso y alejado de los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento, el profeta en parte vino a reafirmar, corroborar, fortalecer y secundar la palabra profética que se le fue iluminada, dada por inspiración a los que profetizaron de antemano. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios,
que ha sido dado según la operación de su poder. Esto está en Efesios 3, 1 al 7. La profecía como don es la expresión de una revelación divina y puede venir a nosotros en lenguas desconocidas, con inspiración o directamente en un idioma particular, según 1 Corintios 14, 5 al 6. La profecía como don es hablar y declarar, en este caso proclamar, la mente de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el derramamiento del corazón y esencia de Dios a través de canales humanos para manifestar su voluntad en la tierra. Una de las cosas que todo profeta que en este tiempo se levante a hablar de parte de Dios debe tener muy claro que es redención, que es remisión y que es propiciación. Cuando el profeta no tiene claro que es propiciación, entonces se pone a hablar de un Dios que está irado, de un Dios que está enojado, de un Dios que está muy enfurecido. Caso parecido al caso de Moisés, en el cual Moisés, por estar presentando a Dios, presentándose él como si fuera Dios el que estaba enojado, bueno, perdió el ministerio, por consiguiente la vida, y no pudo llevar al pueblo de Israel al lugar que Dios había determinado que él lo llevara, a la tierra prometida. Entonces, cuidémonos nosotros de estar diciendo lo que Dios no ha dicho y procuremos decir lo que Dios ha dicho, lo que ya está establecido en la palabra. Profetizar no es declarar buenos deseos a merced propia, ni improvisar palabras declarando el bienestar y el futuro de la gente impulsados por el capricho humano. El profetizar es declarar una palabra que viene de Dios, dictaminada por Él y que estaba ajena al conocimiento humano. El profetizar a merced y a la lisonja a favor de otros es condenado por Dios. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Eso está en Jeremías 23, 31 y 32. Profetizar es comunicar una palabra de Dios recibida por revelación en un momento determinado y que no estaba en el conocimiento humano. Profetizar no es presidir bajo el conocimiento humano, no tiene nada que ver con la predicación ordinaria o normal de la palabra, sin descartar que en medio de una predicación haya una profecía. La profecía en su manifestación se integra muchas veces con palabras de sabiduría, con la diferencia que la palabra de sabiduría viene con el fin de tratar con lo personal para determinar el designio de un hombre, encauzándolo dentro del propósito de Dios, mientras que la profecía siempre viene a través de segundas personas en una palabra de sabiduría y viene con el fin de mostrarle al hombre su destino y el propósito de Dios en una forma detallada. Es decir, cuando la palabra de sabiduría es un trato en lo personal de quien la recibe, se mantiene como palabra de sabiduría, pero cuando se recibe una segunda o tercera persona es caracterizada como una profecía, ya que ella sale de la boca del profeta, pero debe entenderse
tomarse en cuenta que toda profecía confirma un trato de Dios en lo personal, o debe ser confirmada personalmente por Dios. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que todo profeta profetiza, pero no todo el que profetiza bajo el don del Espíritu Santo es profeta. Igual podemos decir que todos los caballos corren, pero no todos son de carrera. De allí la gran diferencia que hay entre el don de profecía como oficio ministerial y el don de profecía como don espiritual. El oficio de profeta como ministros, se conduce para quienes están decididos a la dirección de la iglesia, mientras que el don espiritual es una inspiración dada por el Espíritu Santo en un momento determinado. Es decir, el don espiritual de profecía es una expresión del ministerio del Espíritu Santo, y el oficio del profeta es una extensión del ministerio de Cristo. Debemos tomar en cuenta que si nos apegamos al término profecía, que es una palabra compuesta, se puede predecir bajo el don espiritual, ya que la palabra profética indica decir por adelanto, pro adelantar, femi hablar, propósito de la profecía. Vamos